Agua del mismo caño, así se llama este elegante libro, tanto en su diseño como en su contenido, en su forma y en su fondo, de relatos que en realidad están emparentados entre sí por algún que otro personaje. Hay uno particularmente que tiene, no sé si conocen la serie de dibujos animados South Park, había un personaje que moría todos los capítulos, acá hay un personaje que intenta suicidarse todos los cuentos y no lo logra, y le pone un poco de humor a una tragedia. Unos relatos que tienen un tinte, a ver si la autora me dice sí o estoy diciendo cualquier cosa. Vi algo de Cheever en el tipo de relato, algo quizás de Lucía Berlin, no sé, Natalia Cito, dígame usted, escritora y psicoanalista, autora de varios libros, por ejemplo Rara, o la obra de teatro El Momento Desnudo, o 27 Noches, autora de Agua del mismo caño. Buenas noches. ¿Qué tal, Enzo? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Por favor, un placer. Hace rato que te queríamos invitar y siempre se nos pasaba, finalmente casi abriendo el año. Me encanta, yo soy muy paciente, nunca tengo apuro. ¿Hay algo de Cheever en tus cuentos, de esta literatura norteamericana? Porque son cuentos, ¿por qué digo esto? Porque son cuentos que, como dice acá en la contratapa Ariel Bermani, como que cuentan un pedazo, un retazo de un momento de una vida sin explicar mucho más, ¿no? Bueno, lo tomo como un halago lo que me decís, inesperado, porque no, digamos, este libro yo lo escribí antes del 2014 y no había leído a Cheever, para serte honesta. Sí a Carver, bueno. Pero no sé si en ese momento yo tenía como la suficiente economía de la prosa que me gustaba de Carver. Quizás conseguí algo, este libro se volvió a editar el año pasado, ahora en el 2024, para festejar sus 10 años, y yo acepté la invitación de la editorial Enero para publicarlo con una condición, reescribirlo. Pero no lo reescribí todo, pero sí me volví a encontrar con mi escritura de quizás 15 años atrás, porque el libro se publicó inicialmente en el 2014, pero yo lo había escrito antes, y encontré un montón de qué sé yo, de partes, de frases que estaban de más. Así que, bueno, quizás fue como en dos momentos que logré eso que vos encontrás. Bueno, se dice que Carver, en realidad, el estilo carveriano no era de él, sino de su editor. Claro, yo fui mi propio Gordon Lish, ¿no? Sí, creo que se llamaba así. Está bueno esto que decís, porque es todo un desafío, una reedición. Porque es un libro que uno ya dejó atrás, está publicado, ya en su momento lo tienen sus reseñas, sus lectores, y es la decisión, bueno, lo publico tal cual para que respete ese momento de mi vida, lo que era yo, lo que sabía yo, o como en tu caso fue, lo reescribo. Y encontrarse con uno, con la foto de la adolescencia, uno creía que te quedaba bien el peinado y no. Mira, sí, yo en general siempre creía que era gorda y cuando voy a las fotos me doy cuenta que no. En general me pasa eso, por ejemplo. Pero está bueno eso que decís de, bueno, respeto lo que era yo. En realidad pensé eso, por supuesto, pero yo considero que no tiene ninguna importancia lo que era yo. ¿A quién le importa quién era yo en el 2014? ¿A quién le importa quién soy yo hoy? A mí lo único que me importa es la literatura, no la mía, la literatura en general, y con mis libros trato de hacer un aporte lo mejor que me salga, ¿no? Entonces, de pronto dije, bueno, si mi escritura de hoy puede aportarle algo a la escritura de aquel entonces para ofrecerle al lector algo mejor, bueno, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a hacer? O sea, ¿por qué me voy a guardar eso? Sí, no me parecía lícito reescribirlo completamente, es decir, cambiar personajes, cambiar, porque ya no podría decir que se reeditó el libro, sino, bueno, en todo caso es un nuevo libro, ¿no? No me acuerdo quién decía, creo que Borges, o se le atribuye a Borges, que uno está todo el tiempo escribiendo la misma historia una y otra vez, un poco sería eso. Y cuando te encontraste con esta reedición, te encontraste con cosas que, o sea, te viste obligada a dejarlas por esto, de no reescribir, pero que en realidad te peleabas con vos misma, por ejemplo, o sea, no, ¿cómo pude haber pensado esto de este personaje en este momento? ¿O fue nada más que a nivel de la palabra la reescritura? No, sí, totalmente. Me encontré conmigo y me peleé y me dije, Natalia, por favor, o sea, ¿en qué estabas pensando? De hecho, hay un cuento que no pude salvarlo. Hay un cuento que lo saqué. Se fue directamente. Sí, en la pelea, sí, trató de defenderse y yo le dije, no, basta, Natalia, no, no va. Sí, me encontré con eso, por supuesto. Sí, era imposible que no ocurriera algo así, pero sí, definitivamente, sí. ¿Por qué Agua del mismo caño? Hay un cuento que se llama así, que tiene, donde el agua es trascendental. ¿Tenés agua tatuada en el cuello?
¿Cómo marida este libro con el agua tatuada en tu cuello, con la idea del agua del mismo caño, del libro y del cuento? Bueno, este fue mi primer libro, ¿no? Entonces, para mí publicar, yo vengo del palo del psicoanálisis, soy psicoanalista y ejerzo todavía. Y entonces, bueno, no es que yo, no sé, hice la carrera y crecí sabiendo que iba a publicar un libro. Para mí publicar un libro era una cosa extraña. Y cuando se acercó esa posibilidad y cuando se hizo realidad, para mí era bueno, un gran momento. Y cuando decidí el título y cuando sabía que se iba a publicar, sentía que algo de ese libro tenía que quedar marcado en mi cuerpo. Me acuerdo en ese momento, no hacía tanto había conocido a Leo Yola, que creo que él tiene tatuados todos los títulos. No sé si lo siguió haciendo. Hasta el tercero o cuarto se lo tatuaba. Claro, no sé. Sí. Eso ya me parecía demasiado. O sea, tatuarme el título del libro me parecía demasiado. Pero sí necesitaba hacerme un tatuaje que tuviera que ver con el libro. Entonces le di muchas vueltas hasta que apareció Agua. Y dije, agua. Y una amiga me dijo, ay, el agua está bueno porque puede tomar como diferentes formas. Y yo justamente estaba transformando mi propia vida también. Y la publicación de este libro tenía mucho que ver con eso. Entonces dije, sí, agua. Después de haberme hecho el tatuaje dije, como buena psicoanalista, dije, agua en el cuello. Bueno, ok, y lo dejé pasar. El agua hasta el cuello hubiera sido peor. Sí, tener el agua en el cuello. Es una observación muy psicoanalítica esa. Sí, bueno. ¿No? ¿Cómo manejas ida y vuelta entre el psicoanálisis y la literatura? Los dos tienen mucho que ver con las palabras, ¿no? Con qué decimos y cómo lo decimos y qué interpretamos con lo que decimos. El psicoanálisis es algo de lo que no se retrocede, o sea, es una forma de pensar, de mirar el mundo, de entender, que es imposible sacársela de encima. Al principio, digo, desde que yo empecé a escribir literatura y no psicoanálisis, fue una relación como un poquito, no sé, como peleada, por decirlo de alguna manera, hasta que me di cuenta que era lo mismo. Lo mismo, no porque yo ando psicoanalizando por ahí, porque detesto esa posición, detesto esa gente que, ay, bueno, tenés el Edipo, me parece un espanto. Y esa onda también de hablar lento, y qué sé yo, toda la onda del psicoanálisis. Yo, de hecho, antes tenía un blog que era una cosa siempre muy irónica sobre la pose del psicoanalista, que me parece patética. Que en los hombres es peor todavía. Sí, ¿no? Los hombres sí, la polera, la barba, todo. Polera, la barba no hay que pasa. tener, claro, sí, hay que tener determinadas cosas. Y después me di cuenta que era lo mismo en el sentido de que yo tengo pasión por las palabras. Más que las historias, te diría, a mí me interesan mucho las palabras. Y entonces soy una maniática al escribir. Y sí, me importan mucho las palabras, lo que dicen, lo que no consiguen decir también, ¿no? Ese resto que queda me interesa mucho. Y de hecho, bueno, tengo tatuado agua y tengo tatuado ficción en la espalda también. Eve Ward decía que la literatura era una artesanía con palabras. ¿Coincidís con esa definición de pensar una escritora como un escritor como artesanos, nada más y nada menos que artesanos? Sí. No sé si todos los escritores lo toman así. Yo sí me defino así y sí me identifico con eso. Quizás a veces veo que hay otros escritores que están como más interesados y los admiro por las historias y pasión por las historias. Yo justo ayer me preguntaba, yo decía, bueno, pero a mí las historias, es más, soy mala, no soy ese personaje, viste, que en los asados dice, te voy a contar una historia y la cuento bien, la cuento horrible. Cuando me dicen, bueno, ¿y de qué va tu novela? Me encuentro balbuceando, diciendo esto es un embole, a nadie le interesa, mejor, ¿sabes qué? Lee, porque soy mala para contar, verbalmente, sí, además yo siempre digo que escribo mejor de lo que hablo. Bueno, una de las razones por las cuales mucha gente escribe es esa, ¿no? Comunicarse a través de la palabra escrita porque no lo pueden hacer de otra manera. No sé si es que no puedo, pero digo un cuarto de lo que quisiera decir, eso seguro, sí. Y entre esta idea del psicoanálisis y la literatura, en este libro aparece este personaje, Eduardo, que una y otra vez quiere suicidarse y no lo logra. Me dan ganas de revelar algunas de las razones, pero no quiero spoilear el texto, pero hay mucho de psicoanálisis ahí, ¿no? En ese tipo que se quiere matar, pero no puede, al mismo tiempo tiene un bloqueo, tiene un Edipo. ¿Qué es lo que le pasa a ese personaje? ¿Y está inspirado en los divanes o viene de otro lado? No, viene de otro lado. Mira, Eduardo es un personaje al que yo quiero muchísimo. El primero con el que me divertí profundamente, el primero y el único con el que me divertí profundamente, porque hay algo del humor que tiene este libro que después, no sé, mutó bastante en el resto de mi literatura.
Yo venía de una época muy difícil de mi vida, que fue lo que me hizo escritora, que es que había perdido a mi primer hijo. Yo estaba embarazada de 6 meses y perdí a ese bebé. Hay un texto que le recomiendo a los lectores que escribiste para Mundos Íntimos de Clarín, que es sobre esa experiencia. Sí. Sí, esa experiencia me hizo escritora. Y también me hizo querer morir. O sea, también me hizo conocer el deseo de morir. Y lo que me salvó, bueno, primero fue el psicoanálisis y después la literatura. Y entonces con Eduardo yo me empecé a reír de la muerte, me empecé a reír de eso y recuerdo cuando se me ocurrió, por ejemplo, la idea para el cuento, que es el primer cuento en el libro, pero no fue el primer cuento que yo escribí, que Eduardo trata de cuento, porque total yo digo que, no sé, que los buenos libros resisten el spoiler, ya me dirán los lectores si es bueno, pero la me virtud arriesgo. de lo sagrado, decís el cuento, el primer cuento. No, ese es el prólogo. Ese perdón. es la virtud de lo segundo. Yo estoy con los anteojos que no son para leer. Dormitorio, ahí está. Sí. Es un cuento corto. Muy corto. Sí, es más, lo vas a leer después en el próximo bloque. Es bueno. Corto, sí. Entonces lo cuento algo de lo que me hizo reír mucho. Eduardo se le ocurre colgarse, o sea, se va a ahorcar y se cuelga de lo que tiene, del ventilador de techo. Y el ventilador de techo se le viene abajo con el cielo raso y todo. Pero yo recuerdo reírme a carcajadas cuando se me ocurrió y vino de ahí, digamos, de esa necesidad de volverme a agarrar a algo vital. Agua del mismo caño, así se llama el libro de enero que publicó Enero Editorial, cuya autora es Natalia Cito, que es psicoanalista, que es escritora, que colabora, además tenés una columna en el diario Clarín también, que sale ¿qué días? No, sale cada 15 días más o menos, digamos, sí. La pueden buscar. Va a seguir con nosotros un ratito más. Nos vas a leer en el próximo bloque un fragmento, el cuento entero, pero vamos a aprovechar, de Agua del mismo caño. Y nos vas a contar en el próximo bloque, si tenés ganas, cómo era aquella pequeña Natalia, Natalita. ¿Cómo tenías un apodo o algo así? ¿No tenías apodo? Nati. Sí, Nati, pero Natalina me decía Natalina, mi mamá. ¿cómo era Natalina que soñaba con ser escritora, con ser psicoanalista? ¿Con qué soñaba y cómo se fue transformando en lo que soy? En el próximo bloque seguimos con Natalia Cito, autora de Agua del mismo caño. Ya mismo van corriendo a su página favorita o a su librería favorita y lo consiguen. Se llama Dormitorio. Todavía vibraba el estruendo cuando Marta abrió la puerta del dormitorio y su mano no llegó a soltar el picaporte. Quedó pasmada como quien encuentra a Superman en hojotas. La cama matrimonial estaba corrida hacia un costado. Todo lo demás en el piso. La silla, una soga, Eduardo, el ventilador de techo, polvo, lamparitas rotas, cables, una carta. Eduardo se sacó la soga del cuello y la estampó contra el suelo. Quiso pararse, pero su pullover quedó enganchado en uno de los cables del ventilador. Intentó soltarlo, murmurando lo que seguro eran puteadas. Tironeó sin cuidado y terminó haciéndose un agujero hasta que finalmente consiguió levantarse. Tenía la ropa cubierta de polvo del cielo raso y el cuello raspado. Manoteó la carta, dejó tirado todo lo demás y enfiló hacia la puerta. Solo una vez pudo mirar a Marta, pero antes de empujarla apenas para salir, de la boca de Eduardo brotó un rugido tan inocente y musculoso que ambos desestimarían su recuerdo. Después se metió en el baño. Agua del mismo caño, Dormitorio se llama el cuento, por su autora Natalia Cito. Y este personaje, el que hablábamos antes, ¿no? Eduardo, el que no logra suicidarse. Hay una frase que creo que es de Ariel Bermani, ¿no? En la contratapa, que dice: este libro da vueltas sobre eso, sobre personajes que no encuentran la salida. Esa es como un poco la idea, fue el germen del libro, contar historias, aunque no te importen otras historias, sobre personajes que no encuentran la salida. Sí, bueno, el germen iban a ser personajes suicidas, digamos, iban a ser todas historias de suicidas, pero enseguida... Muy optimista. Sí, era un librazo para pasar un domingo a la noche. Pero bueno, enseguida se me hizo como demasiado predecible y también demasiado bajón. Y dije además, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué todos tienen que necesariamente suicidarse? Y entonces pensé en esto, en personajes que necesitan irse de la vida que tienen. Uh-huh. Que sí, este no es un libro autobiográfico, pero yo a veces digo que es el libro más autobiográfico de todos, a pesar de que los cuentos son ficción y ninguno está basado en algo que me haya pasado.
salvo alguna escena o cosa, ¿no? Pero yo en esa época sí necesitaba irme de la vida que tenía. Y entonces escribir este libro fue una suerte de puente. Leí por ahí una entrevista que decías que tenías como cierto prejuicio a la literatura del yo, ¿no? Y que este libro también fue sacarte ese prejuicio encima. Sí, más que prejuicio, tengo como un temor con lo que llamamos autoficción, y es que sea la licencia para contar lo que me pasó. Es decir, como te decía antes, a mí me parece que a nadie tiene por qué importarle si a mí se me murió a mi papá, a mi mamá, incluso si se me murió un hijo. O sea, hay un montón de gente a la que le pasan esas cosas, ¿no? Lo que me parece es que en todo caso yo puedo usar ese material autobiográfico para hacer literatura. Y entonces, si hago literatura, bueno, ya no importa de dónde saco yo el material, ¿no? Entonces, si lo denominamos literatura del yo, me da temor que eso sea la licencia para no hacer esa transformación y que entonces, digamos, ok, leo a alguien que me cuenta algo que le pasó. Y bueno, pero, no sé, a mí... Contado tal cual le pasó, ¿no? El problema es cuando uno trata de contar lo que le pasó, que tal cual le pasó. Ahora sí lo contás, pero después le empezás a encontrar otros juegos, otras aristas, ahí empieza a haber literatura realmente. La literatura es una transformación, ¿no? O sea, algo de lo que uno usa se tiene que transformar, incluso si el libro está basado en una investigación, ¿no? O sea, cuando uno escucha y hace entrevistas y quiere contar una historia que ocurrió, igual la transforma, porque ahí está nuestro arte, si no... Bueno, qué sé yo, creo que la inteligencia artificial en cualquier momento nos gana. Bueno, metiste ahí un temazo, ¿no? Que entre los escritores estamos bastante, no sé si preocupados, pero atentos con respecto a la inteligencia artificial. ¿Qué opinas? ¿Es una herramienta válida? Porque hay muchos escritores que te están usando, depende para qué, cómo, ¿tenés algún temor de lo que pueda pasar? No, temor no, porque yo siempre digo que a donde hay que meter la cuchara es bien adentro de uno, en el fondo de la propia subjetividad, en las cosas incluso más monstruosas que uno puede tener, y eso la inteligencia artificial no lo va a tener. Claro. Ahora, si es una herramienta, sí, por supuesto, yo lo uso, no para escribir, pero por ejemplo a veces... si tengo dudas con la puntuación, ponele, de algún texto, sí, le pregunto, ¿qué te parece la puntuación? Y después es gracioso, pues después no le hago caso, porque claro, claro. me dice, pon esta coma acá. No, la coma no va acá. Pero, coma, no quiero poner pero en coma claro. Después de pero, esta vez no, sin embargo, coma. Claro, pero es como una especie de editor antes del editor, claro. Con el que uno también, ¿no? Como que dialoga, y sí, me parece una herramienta genial, sí, la uso, ¿no? Pero no, temor no. Yo a veces la uso cuando tengo palabras repetidas y me pongo a pensar y no le encuentro la vuelta y digo, no, para. Dame 10 opciones de esto, así repetir la varita y las da y listo. Y alguna está más o menos bien o la terminas de acomodar y está buenísimo. Claro, porque lo que vos tenés que seguramente es diferente a cómo yo escribo es la edición de las palabras. Es como unimos las palabras. Ahí está lo profundamente subjetivo. Entonces, no, en ese punto no me preocupa. Nunca le pido opinión. ¿Viste? Hay gente que le sube qué te parece, ¿no? Porque, bueno, la inteligencia artificial se basa en generalidades, digamos, en cosas que se repiten. Entonces es justo de lo que hay que huir, ¿no? Claro, es más, si me dice que le parece bien, es que el texto debe ser una mierda. La literatura es particularizar, no generalizar, ¿no? Sí. Y en esta particularidad tenemos una autora que es psicoanalista y deviene escritora ante un hecho trágico que te marca. Pero ¿cómo era aquella? ¿Cómo era? ¿Natalina era? ¿No? Natalina, me decía mi mamá. ¿Sabías que la existencia del psicoanálisis? ¿Qué querías ser y cómo te fuiste transformando en eso que después fuiste? Bueno, no sé, podemos estar toda la noche si te cuento. ¿Dónde eras? Yo nací en Palermo. Palermo. Soy hija de inmigrantes italianos, ambos. ¿De qué parte de Italia? Mi mamá era del norte, después fue Eslovenia, pero era bien del norte, y mi papá bien del sur, de Calabria. Un calabrese y una del norte y una Veneto. Sí, Eslovenia, Tornovo di Sonso se llama el pueblo que era de mi mamá. Bien, y así que en Palermo, una Palermo no es la Palermo de ahora de los bares cool, sino una Palermo más del Palermo viejo que le decíamos. Claro, antes. Sí, no había bares para nada. Era. Casas bajas, barrio. Sí, yo vivía en departamento, pero sí, a pocas cuadras había casas bajas. Y no, yo era una niña muy tímida, muy tímida, muy seria. Sí, muy seria. Te diría que el adjetivo que define mi infancia es ese, seria.
y no tenía la menor idea de lo que quería hacer. No, la literatura no estaba para nada en mis deseos. Mi papá era abogado y lo mejor que se podía hacer en mi familia era ser abogado. Abogado. Claro. Tengo 3 hermanos varones. No abogada, abogado. Mis 3 hermanos varones, los 3 son abogados. Y supongo que el género ahí me habilitó a que, bueno, ya que no soy varón, qué sé yo, puedo hacer otra cosa, ¿no? Y no, pero cuando era chica quería ser pediatra, ponele. Sí me interesaba. Sí es verdad que había algo como de lo asistencial. Sí, siempre me interesaron los otros. Entonces sí, me interesaba la medicina. Leía, yo en mi familia la literatura no era algo presente para nada, o sea, había algún que otro libro, pero no, mis padres no eran lectores. ¿Qué libros había? ¿Te acordás alguna vez? Mi mamá me acercó los libros de Paul Divir, Cuentos para Verónica y Cuentos para leer. Sin Rimmel lo leí yo durante 1000 años hasta que me dije, claro, es Rimmel. Tardé muchos años en darme cuenta. Eso? Paul Divir, que es una autora poco conocida, pero en la feria del libro rompía todo. Sí. Tenía filas y filas de gente pidiéndole para que firmara su libro. Marcó más de una generación. Sí, para mí fue importante. Sobre todo, creo que no me acuerdo del contenido de los cuentos, pero sí del gesto de mi madre de, toma, léete esto. Pero yo leía, lo que sí recuerdo leer, y eso sí que lo agarré yo de la biblioteca, es enciclopedias. En mi casa había enciclopedias y sobre todo había una que era una enciclopedia médica. Y entonces, bueno, cuando yo quería saber algo del cuerpo, iba ahí y ya que estaba, leía otra cosa y entonces la medicina era algo muy cercano. ¿Cómo se perdió, no? Lo de la enciclopedia. Después apareció la Encarta, que era enciclopedia, pero en CD. Y después ya todos confiamos en que Wikipedia dice lo correcto. Sí. No sé por qué confiamos en que Wikipedia, que lo puede editar cualquiera, está en lo correcto. Sí, bueno, confiamos en los otros de alguna manera. ¿No? Bueno, antes también, pero no lo sabíamos, porque la Pasa Calpe también la escribían capaz 5 o 6 tipos que estaban ahí en la redacción, qué sé yo. Sí, la enciclopedia médica, no sé qué rigor científico tenía, claro. Para mí era la ley, eso. Y sí, leía sobre todo eso. No, el psicoanálisis vino bastante después. Incluso cuando terminé el colegio, a mí me gustaba mucho dibujar y yo dibujaba tipografías, dibujaba letras y me interesaba, bueno, eso y la publicidad y empecé estudiando publicidad. Pero duré 15 días en una privada y no sé, y dije, no, esto no es para mí. Pero había una materia que era como la psicología del consumidor y eso me fascinó. Dije, ¿por qué alguien agarra esta leche y no esta otra? Claro. Y entonces ahí me cambié. Primero iba a estudiar comunicación en la UBA. Era mala matemática en la escuela, ¿no? Sí, no, claro. La matemática. No, me iba muy bien, o sea, sí. pero porque a fuerza de mucho estudio. Claro. Sí. Porque los que estudiamos comunicación elegíamos porque no tenía matemática. ¿Dónde no hay matemática? Acá, quiero estudiar eso, listo. Igual yo después también la dejé en comunicación gracias a un seminario que creo que en el CBC teníamos psicología. Y algo de la profesora que daba esa materia me fascinó. Y dije, yo quiero ser como ella. Y bueno, y ahí me decidí a estudiar psicología. Y cuando le dije a mi madre que iba a estudiar psicología, estaba a punto de meterse el bocado y me miró y me dijo, te vas a morir de hambre. Le dije, bueno, me morí de hambre haciendo lo que me gusta. Pero psicología, peor es ser escritora para eso. Total, ¿no? Sí, pero ahí ya no me puedo decir imagino nada. Lo que te dijo. Pero sabes, es una frase que se escucha tanto, ¿no? Y la escuchamos tanto, ¿no? Te vas a morir, ¿de qué vas a vivir? ¿Te vas a morir de hambre? O el no, cuando uno quiere escribir, todo el tiempo es es muy difícil, no se puede publicar, no te dan bola, no sé qué, no. Hasta que de a poquito, ¿cómo fue ese proceso de irte convirtiendo en escritora? ¿Te formaste con alguien? ¿Fuiste autodidacta? Sí, me formé, empecé, el primer taller literario que hice, yo vivía en Escobar y lo hice en la biblioteca de Escobar con una poeta que me abrió la puerta a Cortázar, que es un autor al que yo no había podido entrar. Después hice 3 años de taller con Claudia Piñeiro, hice taller con José María Brindisi, que antes vos nombrabas la novela Placebo, que es una novela que merece muchísimos más lectores, es una gran novela, que tiene sus años ya, ¿no? Y habría que reeditarla. 15 añitos debe tener, lo publicó Entropía, ¿no? Sí. Bermani también, Hugo Correa Luna, a quien extrañamos muchísimo, también fue uno de mis maestros. Y sí, me fui formando de manera informal. Yo quería hacer la carrera, como segunda carrera, la carrera de letras, y me acuerdo que la que coordinaba, la poeta que coordinaba el taller en la biblioteca de Escobar, me dijo, no lo hagas, porque ella fue la primera que me nombró como escritora, me dijo, yo no había publicado nada, había escrito 2 cuentos de este libro nada más, me dijo, vos sos escritora, y si te metes en esa facultad, te van a sacar todo eso.
y es una lástima. Así que no lo hagas. Formate, pero informalmente. Y le hice caso. Bueno, esa es otra que se escucha bastante. Yo me acuerdo también cuando fue el momento, no elegí letras por ese miedo, porque me decían, no vas a escribir nunca más. Es relativo, hay muchos grandes escritores que escribieron letras, pero sí es verdad que no son los que más me gustan, ¿eh? Mira. En general. Como lo ven Sonda Puaner, no termino de coincidir. Yo los veo muy atormentados, en general, ¿no? Sí. Y muy como que literatura es esto y no es lo otro. Como, esto es literatura, es esto, ¿no? Y dispersan todo el resto de las cosas. Y lamentablemente para ellos, no sé, la historia universal muestra que la literatura es muy grande, muy amplia, hay lugar para todos. Y muchas veces les gusta cada pavada a esta gente, ¿no? Se pone como muy exquisito de algo que no lo entiende nadie. Es como que vayas a una heladería y pidas marrón glacé. ¿No? Como, pedí chocolate y frutilla, déjate joder. Y esa, en el momento que decidiste ser escritora, fue un momento, dijiste antes, de dolor, ¿no? ¿Fue la primera idea salir por ahí o pensaste que, no sé, puedo hacer música, teatro? ¿Por qué elegiste el arte? No, bueno, sí, está buena tu pregunta. En realidad la escritura estaba ya en mí. Yo escribía textos de psicoanálisis y había publicado en congresos, incluso había publicado en algunas revistas de psicoanálisis, pero escribía teoría. Entonces la escritura estaba en mí y yo ya venía como con ganas de darle más bola a la escritura. Cuando me pasó eso en el medio, ahí apareció la literatura, que era lo que yo no leí, no era lectora de literatura tampoco en esa época, leía cada tanto, pero no era lectora como soy ahora. Sí, por supuesto, leía muchísimo psicoanálisis, claro. Pero entonces apareció en un taller que yo hacía de escritura y psicoanálisis, apareció una gran amiga, que es la primera que lee todas mis novelas. Y un día, ella es psicoanalista también, y un día ella me regaló un poema de Poe. Y me dijo, leí esto y es para vos. Y yo dije, no lo dije, pero lo pensé, dije, pero ¿por qué para mí? ¿Para mí por qué? ¿Qué hay? ¿No? Y se me hicieron todas esas preguntas. No me acuerdo ni cuál era el poema, pero sí, acá hay algo para vos, y eso me hizo el puente. Y después yo siempre digo que fui derrapando. Fuimos derrapando juntas con Patricia Rodas, y yo derrapé completamente, o sea, y me dice escritora. Ella sigue siendo más psicoanalista que escritora, ella escribe también y participó del taller de Liliana Hecker y es una gran lectora además. Pero bueno, yo me fui, eso me sostuvo, no sé, me dio como una vida. Escritora se nace entonces, uno es cuando el otro lo reconoce, porque gente que dice, bueno, no soy escritor, escribo pero no soy escritor. ¿Cuándo es uno escritor? Eso sí, era una cosa como que me atormentaba también ya te digo, cuando Graciela, que Graciela Iritano, así se llama la coordinadora de aquel taller, cuando ella me dijo, vos sos escritora, yo por dentro dije, ¿pero qué soy? ¿Pero por qué? Y no sé bien, a mí la publicación me ayudó a creérmelo un poco más. Me lo terminé de creer, yo siempre digo, con 27 noches. Cuando escribí 27 noches, que lo escribí en el 2018, antes de que se publicara Rara en MC. O sea, yo ya había escrito Rara, ya tenía una novela. Rara tu primera novela. Rara es mi primera novela, sí, publicada. Yo ya la había escrito, pero no estaba publicada todavía. Y cuando escribí 27 noches, tuve que hacer una investigación. Es un libro basado en una historia real. Y entonces yo tenía que llamar a una cantidad de fuentes y decirle, hola, ¿qué tal? Soy Natalia Cito, soy escritora, Tenía que decir soy escritora, porque además tenía que conseguir que la gente quiera hablar conmigo, y si no me lo creo yo. Y ahí yo siempre digo es que ese libro me profesionalizó, porque a fuerza de que yo lo quería escribir, la historia me interesaba muchísimo, me lo tuve que creer. Y bueno, y así me lo creí en el medio. Después me ayudó a mi sensación, digamos, que se publicara Rara. Y bueno, y qué sé yo, no estoy segura de ubicarlo en la publicación, porque hay autores que escriben literatura muy interesante y quizás no han publicado todavía, y yo los considero escritores y escritoras. A mí la publicación me hizo autorizarme. Como cada uno tiene su camino, ¿no? Claro. Uno trata de decir, bueno, pero aquel publicó a los 20 y no sé, que yo tengo 25 y todavía no publiqué. Y cada uno hace su caminito, te puede tocar cualquiera de las posibilidades. Sí, hay que mirar el propio camino, ¿no? Exacto. Sí. La última, influencias. Antes ya nombraste un par ahí de maestros, maestras, pero vos decís, bueno, cuando leí esto, dije, es por acá o quiero hacer esto. Capaz uno
dices por acá, pero no hace eso, ¿viste? O puede ser que también que tu influencia no tenga nada que ver con lo que vos escribís. Sí, mira, la primera influencia directa fue Cartas a un joven poeta de Rilke, esa parte en donde él le dice al joven poeta: pregúntese en la hora más silente de la noche si puede vivir sin escribir. Y si no puede, organice su vida alrededor de la escritura. Cuando leí eso me voló la cabeza y dije, me pregunté en la hora silente de mi noche, y yo ahí sí ya necesitaba escribir y organicé paulatinamente, no fue algo brusco, pero paulatinamente sí organicé mi vida alrededor de eso. Y después vino Kafka. Kafka es un autor que también... yo no creo que haya... Yo no quiero... no trato de escribir como él, pero hay algo de su relación a la literatura que sí, ahí donde yo me siento identificada. Después está... ¿Qué texto de Kafka te acordás con el que lo descubriste? Lo descubrí con La Metamorfosis. Lo volví a leer, supongo que lo había leído en la secundaria, no sé, pero lo volví a encontrar de grande. Y sus diarios también, ¿no? Esa cosa tan mortificante que tenía. Tremendo, lo mal que la pasaba. Sí. La carta al padre es tremenda. Disfruta un poco de la vida, chabón. Me hiciste acordar, porque claro, la carta al padre la leí en la facultad como material, y recuerdo haberme enojado porque, claro, en la facultad lo psicoanalizan y entonces es, no sé, Kafka es un obsesivo, que el padre, qué sé yo, y yo me creí todo eso, por supuesto, pero después cuando lo volví a leer con la cabeza de escritora dije, pero no es todo eso que dijeron, esto es arte y eso no hay por qué ir a ver la patología del padre, bueno. Así que lo descubrí después con La Metamorfosis, aún habiendo leído la carta al padre. Después Imre Kertész, que es un autor húngaro que escribió, que él estuvo en Auschwitz y toda su literatura tiene que ver con Auschwitz, es un autor que también influye mucho en mi forma de pensar. También no escribo parecido a él para nada, pero en la forma de pensar la literatura sí también es un autor que lo tengo ahí como cada tanto, para volver cada tanto. Y después teóricos, Barthes también es alguien que me hizo pensar mucho en la escritura. Y nosotros vamos a recomendar a nuestra referente de influencia del día de hoy, que es Natalia Fito, autora de Agua del mismo caño, que publicó editorial Enero Editorial, y además podemos hablar también de Rara, la novela que hablábamos antes, ¿para cuál otra? Vos también, bueno, hay de todo ahí, pueden googlear, buscar y encontrar toda la bibliografía de Natalia Fito, autora contemporánea, hiper recomendada. Muchísimas gracias por esta visita, te esperamos con el próximo libro, esperemos que no pase tanto tiempo, el próximo libro te tenemos por acá de nuevo. Muchas gracias, va a ser un placer. Natalia Fito, Agua del mismo caño, acuérdense, Agua del mismo caño, editorial Enero.